Buenos días, mi nombre es Luisa Estefania Acosta, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, el noveno semestre de Pedagogía Infantil, y en el día de hoy le vamos a hacer una entrevista a la docente Ana Cristina González, el cual nos va a comentar un poquito sobre los decretos 2277 y 1278. Buenos días, mi nombre es Ana Cristina González, soy docente del área de Humanidades, enseño lengua castellana y comprensión de lectura hace aproximadamente 11 años en la institución educativa Cristo Rey y hace 12 años estoy nombrada bajo el nuevo régimen que es el 1278. Bueno, profe, cuéntenos un poquito de su experiencia acá en la institución. Bueno, en la institución ha sido muy buena porque cuando yo llegué a la institución en la jornada de la tarde apenas estaba iniciando. Es decir, que pude coger pues mi carga académica exactamente en mi área de desempeño que era español y literatura, y eso fue pues como una ventaja muy grande porque a muchos docentes para arrancar les toca coger áreas que no son de su competencia laboral, lo cual dificulta el desempeño. Por ejemplo, cuando yo inicié en el periodo de prueba en Fabio Vázquez, tuve que dictar 6 asignaturas. Entonces eran todas diversas, entonces me tocaba sistemas, biología, ética, español, e incluso una nueva que se llamaba seguridad industrial porque ellos tienen una especialidad pues técnica. Entonces también me tocaba seguridad industrial y era muy complejo porque a uno le tocaba empezar casi que empezar a estudiar otra vez para poder enseñar porque no es el área de competencia de uno. Entonces fue pues todo como todo un reto académico porque una vez que uno llega al salón debe mostrarle al estudiante que está en la capacidad de dictarle esa asignatura que lo mandaron. O sea, allá no vale usted decir, no, es que yo no sé nada de seguridad industrial, entonces no puedo dictar. Creo que en ese momento, justo en Fabio Vázquez, me sirvió muchísimo ser comunicadora social y periodista, que es mi área de profesión, porque pues en ese momento tenía como la garantía de haber estudiado comunicación organizacional y eso me ayudó a orientar esa área. Pero pienso que es un gran desafío cuando uno llega justo a periodo de prueba, a pasar o no pasar, y que para colmo le toque dar pues como asignaturas que no son de la competencia de uno, porque hay un alto riesgo de equivocación que un muchacho en un aula en estos momentos no perdona, porque si antes el estudiante no estaba dotado de nada, ahorita está dotado del internet, entonces fácilmente cualquier falacia o mentira que usted le diga, se le puede decir, no, profe, usted está diciéndome una mentira o eso que usted está diciendo no es así, no es real. Entonces es como un riesgo muy grande a nivel profesional usted arriesgarse como a ese momento incómodo y bochornoso. ¿Su salario se ajusta al escalafón en el que se encuentra? En este momento no. ¿Por qué voy a decir que no? Porque yo realicé una especialización y una maestría en pedagogía. Y sin embargo, hasta que uno no pasa el bendito concurso, no asciende salarialmente. Y es muy triste porque si a uno lo mandan a estudiar en una universidad que se supone está acreditada por el gobierno, el ascenso debería ser inmediato y no después. Se supone que usted se calificó, que presentó una tesis de grado, que cada año además evalúan su desempeño docente y que tras de eso usted tenga que pasar por una serie de pruebas que antes era un examen tipo IFEX y que ahorita se convirtió en un mico más grande que es el bendito video. Entonces, en ese bendito video a usted le mandan a decir incoherencias. Por ejemplo, en la parte superior le dicen se observa orden en el aula de clase y al final le dicen debe mantener más el orden de clase. Entonces uno hace la reclamación y le dicen, no, es que la reclamación es sí se sumó mal, pero si es sobre cosas específicas no hay ningún tipo de reclamación. Entonces las maneras de ascenso son muy injustas, muy difíciles de alcanzar además. Varios compañeros lo han dicho y yo creo que tienen toda la razón, es como ganarse una lotería o no ganársela. Como que usted compró el boleto ganador y ascendió, o usted compró el boleto que no era y perdió, y las formas o las razones que justifican que usted no ascienda no son claras. No tienen como una coherencia. Entonces, por más que usted estudie, que es el ser de un docente, además, de manera personal me gusta mucho estudiar, a título personal me fascina estudiar, así usted estudie, usted no va a ascender hasta que no se gane el bendito concurso. Entonces me parece como que es algo muy inequitativo e injusto. ¿Qué conoce del decreto 1278 y 2277? El 2277 era el antiguo régimen para ser docente. Bueno, la carrera docente en Colombia nace de una manera muy desacreditada. ¿Por qué? Porque se dice que en los pueblos cuando usted no tenía nada que hacer le decían, usted que sabe hacer nada, pero me gradué de bachillerato, entonces véngase de profesor. Entonces no nace como una profesión reconocida, sino más bien como usted no tiene nada que hacer, sea profesor. Venga y le enseña lo que usted ya aprendió a otros.
Cuando ya la profesión en sí empieza a estandarizarse, nace este decreto pues 2277 que da unos estándares de ascenso que van de la 1 a la 14, de la categoría 1 a la 14, y se asciende por estudios. Es decir, usted estudia incluso cursos, ni siquiera exigían que fuera especialización o maestría, no. Usted hacía unos cursos con unos créditos básicos y ascendía. Usted presentaba eso ante el ministerio y el tiempo y su esfuerzo invertido en esa educación eran suficientes para ascender. Esa era una de las grandes ventajas de ese decreto anterior. Otra de las grandes ventajas era que usted tenía compatibilidad entre pensión y salario, es decir, usted podía pensionarse a los 20 años de servicio y podía seguir ejerciendo como docente. Y esa era una ventaja muy grande porque el sueldo del maestro nunca ha sido un gran sueldo. Entonces muchos de mis compañeros que son de ese régimen me cuentan que justo ese es el momento en el que tienen como ese sueldito adicional que les permite darse lujos o vivir con una cierta comodidad con que antes no vivían. Es decir, que esa posibilidad era importante en el magisterio. Bueno, se desmonta todo el proceso, se dice que va a haber un nuevo régimen, que es el 1278, que de ventaja que tiene, que el sueldo, por ejemplo, en la 14 llega a 3.641.000, en el 1278, cuando usted llega a las 5D, que es como lo máximo, usted se está ganando casi 6 millones de pesos o más. Entonces a uno le pintan eso y usted dice, no, pero es que yo facilito me puedo estar ganando 5 o 6 millones, porque te dicen, no, mira, es que estudias, te haces un doctorado, una maestría, una especialización, un doctorado y ya vas ascendiendo. Pero la verdad es que es una falacia, es una mentira, porque Hacienda pues en ese nuevo régimen. Entonces usted pasa, por ejemplo, a la 2, que es estatus profesional, y vuelva pues a Hacienda y vuelve y presente otro concurso, y el gobierno además retrasa y demora todos los concursos. Entonces, ¿cuándo se puede ascender? ¿Cómo se puede ascender? ¿Cómo se beneficia o afecta a usted en estos decretos? Pues como le decía anteriormente, yo pienso que la incompatibilidad de pensión, porque usted o a los 20 años se pensiona y se pone a hacer otra cosa y se quedó con esa pensión hasta que cumple la edad, ni siquiera es que lo pensionen en ese momento, sino que usted espera a que llegue a su edad, o sigue trabajando pero no recibe pensión. ¿Listo? Entonces, en cambio, en el antiguo régimen usted podía pensionarse y seguir trabajando y recibir su doble sueldo, y eso era como una compensación. El sistema de ascenso, como lo mencioné ahorita, porque finalmente no era sino hasta la 14 y ahí todo el mundo se congelaba, pero usted estudiaba y ya, eso era suficiente. O sea, el estudio era una forma gratificante de ascender. Ahorita no, usted estudia y debe presentarse a un concurso donde puede que pase y puede que no pase. Entonces, igualito que si hubiera estudiado o no hubiera estudiado, se queda estancado. ¿Considera el pago de la institución educativa pública a docentes justos o injustos respecto a instituciones privadas? Pues para nadie es una mentira que en las instituciones privadas la jornada laboral se extiende más, ¿cierto? Y los niveles de conocimiento que exigen a veces son más. Por ejemplo, en muchos colegios privados exigen que el profe por lo menos sea bilingüe, ¿cierto? Como mínimo. Los salarios, unos dicen que son buenos, otros dicen que no tanto. La verdad, no he llegado a trabajar en privado, entonces no podría decirlo. He trabajado en instituciones muy pequeñas que son semi-privadas, que tienen como una finalidad social, entonces los sueldos no son muy buenos. Si usted los compara con el del magisterio oficial, pues son mejores los del magisterio oficial. Pero he tenido compañeros que trabajan en instituciones privadas y pues el sueldo es bueno, pero la jornada laboral es más extensa. En nuestro caso, el salario, la compatibilidad de salario no es que sea mala, no es que sea un salario pues tampoco que uno diga esto no alcanza para nada, pero a veces no se equivala a los estudios que usted hace. Mucha gente, en el común de la gente, está en meterse en la cabeza que un profesor no trabaja casi nada. O sea, usted cuando usted es preparado, usted no hace nada, usted trabaja media jornada, ¿cierto? Porque la gente desconoce qué es irse a hacer un plan de área, ¿cierto? Planear una clase, calificar exámenes, subir notas a plataforma. Si usted suma eso, son más de 8 horas diarias, que es lo que trabaja una persona normal del común. Y súmele a eso que cuando sus estudiantes tienen problemáticas, pues lo contactan a usted le toca contactar padres de familia, incluso en horarios que no son laborales, para poder colaborar con la problemática social. Entonces, un trabajo de un docente es arduo, y teniendo en cuenta eso, a veces el nivel salarial no es suficiente, y fuera de eso, por una escuela pasan todos los profesionales, es decir, que debería ser la base de la sociedad. Y así, y en salarios uno se ve remunerado, no
¿Qué beneficios y desventajas tienen los docentes del sector público y el privado frente a la estabilidad laboral y salarial? En el privado, y esto lo he escuchado, como le he dicho, yo nunca he trabajado en privado, pero en privado es una amenazadera. O sea, usted no se quiere quedar hasta, por ejemplo, hasta las 5 que el rector dijo que se quedara, para el próximo año no cuente con contrato. En noviembre se le acabó el contrato, salió con las prestaciones y sin más sueldo. Adiós, no cuente con más sueldo. De pronto tuvo alguna diferencia con algún estudiante, no tiene más trabajo. Entonces, muchas condiciones coartan como esa libertad de seguir empleando, aunque mucha gente en ese sector tiene estabilidad. En el público, pues hay esa seguridad y de verdad es uno de los mejores empleos en cuanto a la estabilidad laboral. O sea, para usted dejar de ser docente, yo creo que tendría que ser pues pésimo, malísimo, pues que usted una vez ingrese, gane el concurso y entre, tendría que ser muy malo porque la evaluación de desempeño tiene que estar por debajo de 60. Y pues los récords de las evaluaciones dicen que la mayoría de los docentes no bajan de 80 en esa evaluación de desempeño. O sea que usted tendría que ser pues malísimo para que lo saquen del profesor, pues ser muy malo, muy malo, y el ambiente laboral es muy agradable. O sea, yo sí diría que ser profesor estatal es una de las profesiones más bonitas que hay, donde más se necesita vocación, pero es una de las más lindas porque usted está con la gente de verdad, con la gente que necesita, con niñas que llegan sin desayunar, con niñas que tienen problemas familiares. Entonces usted acá se convierte en un todo. Usted no solamente educa desde sus asignaturas, sino que educa a la persona y ayuda y colabora, y aquí se merma mucho la problemática social porque al menos el individuo no está en soledad, sino que está en un colectivo que son sus compañeros y todos sus profes, y como se da, recibe un acompañamiento muy bonito. Para mí la educación pública es una de las más gratificantes y para mí es un empleo muy lindo, independientemente del salario, que finalmente son cosas económicas que van pasando. Trae muchas gratificaciones que no tienen precio, como diría el comercial. Bueno, profe, muchas gracias por la entrevista. Bueno, muy amable, que esté muy bien. Buenos días, mi nombre es Blanca Rubí Chapal, estudiando en la Universidad. Quisimos hacerle una entrevista a la profesora Natalia Díaz, quien está laborando en la institución educativa Calazán de escuela privada. Le vamos a realizar una serie de preguntas para que ella nos comente acerca de los decretos, de cómo es la función aquí en la educación privada. La primera pregunta es si el salario se ajusta al escalafón en el que se encuentra. Buenos días, teniendo en cuenta la pregunta del salario, el salario mío se ajusta al escalafón docente en el que me encuentro. Estoy en la categoría 7, pues porque estoy recién egresada de la universidad. Profesora, ¿qué conoce acerca del decreto 1278? El decreto 1278 pues nos habla acerca de la función del docente, también nos habla acerca de la carrera y escalafón docente, donde allí podemos inscribirnos teniendo en cuenta experiencia, teniendo en cuenta la formación académica que cada uno de nosotros tengamos. También habla de la evaluación y las aptitudes como tal que el docente debemos demostrar en nuestro quehacer diario, y de los deberes y derechos que tenemos como docentes. Y el decreto 2277. El decreto 2277 habla de la clasificación de los docentes en la formación académica, teniendo en cuenta la responsabilidad de cada uno en este aspecto. ¿Y cómo usted mira que se benefician estos decretos en su labor? Estos decretos se benefician en mi labor de una forma positiva, ya que allí está estipulado qué tipo de docente debe hacer parte del sistema educativo, personas de experiencia y personas con una buena formación académica que promuevan una excelente educación. ¿Y cómo mira usted que afectan estos decretos? Pues en ocasiones afectan cuando se piden más garantías para nosotros como docentes en el Estado, ya que a veces solamente rigen los decretos que están estipulados y no permiten cambios a estos. ¿Considera usted el pago de la institución educativa pública a docentes justos o injustos respecto a las instituciones educativas privadas? Es un pago, es muy similar,
hablar respecto a las instituciones educativas privadas. La verdad no tengo la experiencia de laborar en institución pública, entonces no tengo como mucha información en este aspecto. ¿Qué beneficios tienen los docentes del sector público y el privado frente a la estabilidad laboral y salarial? Bueno, los beneficios que tenemos nosotros los docentes en el sector privado es que tenemos una estabilidad en cuanto al salario, son muy cumplidos en cuanto a los pagos del salario mensual. Que de pronto en el sector público vemos que hay más dificultad en este aspecto. ¿Y qué encontramos de desventajas frente a la misma? Desventajas en cuanto a la estabilidad laboral, que nosotros en cualquier momento momento del año o finalizando año, si no hay estudiantes para abrir grupos, no nos dan como la oportunidad de continuar en la institución. Cosa distinta a lo que pasa con el sistema público, porque en el público los maestros quedan nombrados en una parte específica, en una institución específica, y allí les respetan su sitio de trabajo cada año.